La enterraron viva con una hogaza de pan, una jarra de agua y una lámpara de aceite. No para que sobreviviera, para que muriera consciente de cada segundo, para que el hambre y la sed la obligaran a elegir entre prolongar su agonía o acelerar su final. Esa fue la última crueldad, pero no la peor, porque antes de que la tierra la tragara, Roma ya había matado todo lo que ella era. Su nombre era Cornelia, y durante 30 años fue más que una mujer, fue fuego sagrado encarnado, fue pureza viviente, fue el símbolo de Roma misma, intocable, eterna, virgen como la ciudad pretendía ser virgen de corrupción. Vestía blanco impoluto, caminaba descalza sobre mármol frío en el templo de Vesta, donde la llama que nunca debía apagarse ardía día y noche, alimentada por sus manos consagradas, esas manos que jamás podían tocar a un hombre, esas manos que pertenecían a los dioses antes que a ella misma. Las vestales no eran simplemente sacerdotisas, eran propiedad del Estado, elegidas entre los 6 y 10 años de edad, arrancadas de sus familias, despojadas de sus nombres privados para convertirse en recipientes de algo más grande que cualquier identidad individual. Durante 30 años debían mantener el voto, 30 años de castidad absoluta, 30 años de rituales diarios, de oraciones mecánicas, de caminar por corredores de piedra, donde cada paso resonaba como recordatorio de que ya no eran humanas, eran símbolos. Y los símbolos no tienen derecho a desear, no tienen derecho a amar, no tienen derecho a ser algo más que lo que el Estado necesita que sean. Pero Cornelia era humana, bajo el lino blanco, bajo las coronas de laurel, bajo los años de condicionamiento, seguía siendo carne y sangre, seguía teniendo un corazón que latía más rápido cuando cierta mirada se posaba sobre ella, seguía sintiendo calor que no provenía del fuego sagrado, y cuando finalmente cedió, cuando permitió que un hombre la tocara, cuando eligió un momento de humanidad sobre una vida entera de represión, Roma no lo perdonó, no podía perdonarlo, porque si una vestal podía ser humana, entonces toda la estructura sagrada sobre la que el imperio se sostenía era mentira, y las mentiras deben ser protegidas con sangre. El juicio fue breve, no porque las evidencias fueran contundentes, las evidencias nunca importaron. Lo que importaba era el miedo colectivo. Roma estaba en crisis, las cosechas habían fallado, una plaga se extendía por los barrios pobres, el ejército había sufrido derrotas humillantes en territorios que se suponían conquistados, y cuando un imperio falla, necesita explicaciones que no lo responsabilicen, necesita chivos expiatorios, necesita creer que los dioses están enojados por razones específicas, corregibles, sacrificables. Así que cuando los rumores sobre Cornelia comenzaron a circular, rumores que quizá eran ciertos, quizá no, pero que eran convenientes, el Senado actuó con velocidad brutal, la acusaron formalmente de incestum, la violación del voto sagrado. La palabra misma era obscena, no significaba simplemente sexo, significaba profanación, significaba que había manchado la pureza de Roma, que por su culpa, la protección divina se había retirado, que cada soldado muerto, cada niño enfermo, cada cosecha podrida, era consecuencia directa de su egoísmo carnal. La primera crueldad comenzó antes del juicio, fue el silencio. De un día para otro, las demás vestales dejaron de mirarla. Sus hermanas de voto, con quienes había compartido 3 décadas de rituales, de comidas silenciosas, de noches en vela alimentando el fuego, se convirtieron en estatuas de indiferencia. No podían hablarle, no podían defenderla, porque asociarse con la acusada significaba contagiarse de su impureza, significaba arriesgar el mismo destino. Así que Cornelia caminaba por los mismos pasillos de siempre, pero ahora eran pasillos vacíos. Nadie respondía cuando hablaba, nadie la miraba cuando entraba a una habitación. Era como si ya estuviera muerta, como si su cuerpo siguiera moviéndose pero su existencia social hubiera sido borrada. Y eso, esa muerte en vida, ese descubrimiento de que puedes seguir respirando pero dejar de existir para todos los demás, fue la primera fractura, la primera grieta en su cordura. Imagina despertar cada mañana sabiendo que todas las personas que conoces han acordado fingir que no estás ahí, que puedes gritar y el sonido será ignorado, que puedes llorar y nadie recogerá tus lágrimas, que te has convertido en fantasma antes de que tu corazón deje de latir. Esa fue la maestría cruel de Roma. No solo castigaban el cuerpo, primero destruían el sentido de pertenencia, primero te enseñaban que estabas absolutamente sola. La segunda crueldad llegó el día del juicio. La llevaron al foro encadenada, no con cadenas de hierro, con cadenas de oro, porque incluso en su caída, seguía siendo técnicamente sagrada. Su cuerpo no podía ser manchado con metal común,
tenía que ser degradada con belleza, tenía que ser humillada con elegancia. Las cadenas brillaban bajo el sol como joyas, y desde lejos parecía que la estaban honrando. Pero cada paso que daba, ese oro pesaba, cortaba la piel de sus muñecas, dejaba marcas rojas que comenzaban a sangrar mientras ella caminaba. Miles de ciudadanos se habían reunido, no para presenciar justicia, para presenciar espectáculo, para ver caer a alguien que había estado por encima de ellos durante toda su vida. Porque hay algo profundamente satisfactorio en la caída de los sagrados, algo que permite a los mortales comunes sentirse superiores por un momento. Si una vestal puede caer, si incluso ella puede ser humana y débil y pecadora, entonces todos estamos en el mismo nivel. Entonces mi mediocridad no es tan vergonzosa. Entonces mi vida ordinaria no es tan insignificante. Los senadores la interrogaron, no para descubrir la verdad. La verdad ya había sido decidida. El interrogatorio era ritual, era teatro diseñado para que la multitud viera cómo el poder del Estado desmantelaba a quien se atrevía a desafiarlo. Le preguntaron nombres, fechas, detalles íntimos que no tenían relevancia legal pero que servían para desnudarla emocionalmente frente a miles. Cornelia respondía con voz cada vez más pequeña, cada palabra que pronunciaba era usada contra ella. Si admitía, era culpable, si negaba, era mentirosa, si permanecía en silencio, era arrogante. No había respuesta correcta, no había forma de ganar. El sistema estaba diseñado para garantizar su destrucción sin importar cómo se defendiera. Y esa comprensión, ese momento de claridad absoluta donde entiendes que no hay escape, que el final está escrito y solo falta representarlo, fue la segunda fractura. El momento donde la esperanza muere y es reemplazada por algo más oscuro, resignación. La tercera crueldad fue la sentencia, porque no la sentenciaron inmediatamente. La hicieron esperar, días, semanas, encerrada en una celda subterránea del templo, sin luz natural, sin contacto humano, sin saber cuándo vendría el final, solo silencio y oscuridad y el sonido de su propia respiración como única compañía. La espera es tortura refinada, porque el cerebro humano está diseñado para buscar patrones, para anticipar, para prepararse, pero cuando no sabes si la ejecución vendrá en una hora o en un mes, no puedes prepararte. Cada sonido de pasos en el corredor exterior podría ser ellos viniendo por ti. Cada vez que la puerta chirría, tu corazón se acelera pensando que es el momento. Y cuando no lo es, cuando los pasos se alejan y la puerta permanece cerrada, hay un segundo de alivio, seguido por algo peor, la certeza de que tendrás que pasar por esto de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que finalmente sí sea el momento. Cornelia comenzó a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se volvieron indistinguibles en esa celda sin ventanas. Su mente empezó a fragmentarse. A veces creía que ya había sido ejecutada, y esto era el inframundo. Otras veces olvidaba por qué estaba allí. Luego lo recordaba, y el dolor era nuevo, fresco, como si la acusación acabara de ocurrir. La espera no solo destruye el presente, destruye también la capacidad de imaginar un futuro. Y sin futuro, el ser humano pierde su ancla. Se convierte en criatura del instante, atrapada en un eterno ahora de sufrimiento. Cuando finalmente vinieron por ella, fue casi un alivio, casi, porque entonces comenzó la cuarta crueldad. La procesión hacia su ejecución fue pública, deliberadamente. Roma quería que todos vieran, que todos aprendieran. Cornelia fue colocada en una litera cerrada, cubierta con cortinas negras, no para proteger su privacidad, para convertirla en misterio, para que la multitud se preguntara qué había dentro, para que imaginaran su rostro, su terror, su arrepentimiento. La anticipación es más poderosa que la revelación. Las calles estaban llenas, niños subidos en los hombros de sus padres, ancianos apoyados en bastones, mercaderes que habían cerrado sus tiendas para presenciar el evento, y todos en silencio. No el silencio del respeto, el silencio del morbo, el silencio de quien espera ver sangre pero pretende estar allí por razones morales. La litera avanzaba lentamente, deliberadamente, porque el camino hacia la ejecución no era simplemente transporte, era parte del castigo. Cada minuto en esa caja oscura, sintiendo el balanceo, escuchando el murmullo de la multitud exterior, sabiendo que miles de ojos miraban hacia ti sin poder verte, era diseño calculado de sufrimiento psicológico. Cornelia no podía ver nada, pero podía imaginar, y la imaginación es el torturador más eficiente que existe. Llegaron al Campus Sceleratus, el campo del crimen, un lugar a las afueras de la ciudad, reservado específicamente para este castigo. Allí habían excavado una cámara subterránea. No era grande, apenas suficiente para que una persona pudiera estar de pie,
Las paredes eran de piedra fría. El suelo, tierra compactada. Y en una esquina, los elementos finales, una hogaza de pan, una jarra pequeña de agua, una lámpara de aceite con combustible suficiente para arder unas pocas horas. Cuando abrieron la litera, Cornelia tuvo que ser arrastrada. Sus piernas no respondían, no por debilidad física, por algo más profundo, por la comprensión total y completa de lo que estaba a punto de ocurrir. Porque una cosa es saber abstractamente que vas a morir. Otra completamente diferente es ver el agujero en la tierra donde serás enterrada viva, ver las escaleras que descenderás, ver la oscuridad que te tragará. Los sacerdotes comenzaron el ritual, palabras en latín arcaico que nadie ya entendía completamente pero que todos reconocían como fórmulas de condena. Cornelia no las escuchaba, su mente estaba en otro lugar, recordando su infancia, recordando el día que fue elegida para ser vestal, recordando cómo su madre lloró de orgullo, cómo su padre le dijo que ahora era más importante que cualquier emperador, cómo ella creyó que estaba siendo bendecida, cómo nunca imaginó que esa bendición terminaría aquí, en este campo, frente a este agujero. La quinta y última crueldad comenzó cuando la obligaron a descender. Los escalones eran estrechos, resbaladizos. Cornelia bajó uno a uno, sintiendo cómo la oscuridad se hacía más densa con cada paso. La luz del día quedaba arriba, cada vez más lejana, hasta convertirse en un círculo pequeño, luego en un punto, luego en nada más que un recuerdo. Llegó al fondo, la cámara olía a humedad antigua, a tierra que nunca había visto el sol, a muerte preparada con antelación. Los sacerdotes le entregaron el pan, el agua, la lámpara, no dijeron nada, no había nada que decir, subieron rápido, ansiosos por terminar su parte en este horror, y entonces comenzaron a sellar la entrada, piedra por piedra. Cornelia miraba hacia arriba, viendo cómo ese círculo de luz se hacía más pequeño, cómo cada piedra colocada era un segundo menos de conexión con el mundo de los vivos, cómo la realidad se iba cerrando literal y metafóricamente. Gritó, no palabras, solo sonido, sonido puro de terror animal, pero su voz no salió de la cámara, las paredes de piedra la absorbían, la devolvían como eco burlón, como si su propio grito se riera de ella. Golpeó las paredes con los puños. La piedra no se movió, solo sus nudillos se rompieron. La sangre corrió por sus dedos, oscura en la luz débil de la lámpara. Y entonces la última piedra fue colocada. La luz del día desapareció completamente. Solo quedó la lámpara, pequeña, temblorosa, proyectando sombras deformadas en las paredes. Cornelia se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, meciéndose adelante y atrás como niña asustada. Porque eso era ahora. Ya no era vestal, ya no era símbolo. Era solo una mujer aterrorizada, enterrada viva, esperando que su cuerpo entendiera lo que su mente ya sabía, que no había salida. La lámpara ardió durante horas, quizá 3, quizá 5. El tiempo pierde significado cuando no hay referencia externa. Cornelia miraba la llama. Era lo único vivo en ese espacio además de ella. Y cuando comenzó a titilar, cuando el aceite se consumió y la luz empezó a debilitarse, sintió pánico renovado, porque la oscuridad que vendría no sería como cerrar los ojos, sería oscuridad total, absoluta, del tipo que hace que olvides si tienes los ojos abiertos o cerrados, del tipo que convierte el espacio en nada y tu cuerpo en lo único que existe. La llama murió, y con ella el último rastro de calor. El frío de la tierra se instaló en sus huesos. Cornelia temblaba, no solo de temperatura, de comprensión, de soledad, de la certeza de que nadie vendría, que no había rescate posible, que esta cámara era su tumba, y ella estaba siendo obligada a experimentar su propio funeral desde dentro del ataúd. El pan y el agua estaban allí, tentadores, crueles, porque comer significaba prolongar, significaba elegir conscientemente vivir unas horas más en ese infierno, y no comer significaba acelerar el final pero sufrir hambre y sed crecientes. No había opción buena, solo versiones diferentes de agonía. Cornelia tomó el pan, lo mordió, sabía a ceniza, o quizás su boca ya no recordaba cómo saborear. Tragó con dificultad, bebió un sorbo de agua, tibia, rancia, pero húmeda, y durante un momento, su cuerpo agradeció esa pequeña misericordia. Luego su mente recordó dónde estaba, y el agradecimiento se convirtió en asco. Había caído tan bajo que agradecía el agua podrida en una tumba. Los días pasaron, o lo que asumió que eran días, porque sin luz, sin sonido exterior, sin nada que marcara el tiempo más que su propia respiración, las horas se estiraban como siglos. Dormía en intervalos breves, despertando con pánico cada vez, olvidando momentáneamente dónde estaba, luego recordando y sintiendo el horror fresco de nuevo.
comenzó a hablar, primero con los dioses, suplicando, luego maldiciendo, después simplemente hablaba consigo misma, contaba historias de su infancia, recitaba oraciones que había aprendido de niña, cantaba canciones que su madre le había enseñado, cualquier cosa para llenar el silencio, para mantener su mente anclada a algo que no fuera la oscuridad y la certeza de la muerte. Pero eventualmente incluso las palabras se agotaron, y entonces llegó el silencio real, el silencio donde aceptas que no hay nada que decir, que no hay nadie que escuche, que estás sola de una manera que ningún ser humano debería estarlo. Y en ese silencio, Cornelia finalmente se rindió, no al suicidio, a algo más sutil, se rindió a la muerte como proceso natural, dejó de luchar, dejó de contar tiempo, dejó de esperanzarse con imposibles rescates, simplemente existió, respiración tras respiración, hasta que las respiraciones se hicieron más espaciadas, más superficiales, hasta que su cuerpo, privado de oxígeno fresco, de luz, de movimiento, comenzó a apagarse. Nadie sabe cuánto duró. Los textos romanos no registran ese detalle, solo mencionan que fue encontrada semanas después, cuando finalmente abrieron la cámara para confirmar su muerte. Su cuerpo estaba en posición fetal, las uñas rotas de arañar las paredes, el pan mordido a medias, el agua casi intacta, y en su rostro, según escribió un cronista que presenció la exhumación, una expresión que no era de dolor sino de algo peor, resignación absoluta. Roma no castigó a Cornelia por lo que hizo, la castigó por lo que representaba su acto. La posibilidad de que las estructuras sagradas fueran falibles, la posibilidad de que los símbolos fueran humanos, la posibilidad de que el control estatal sobre los cuerpos y las almas tuviera límites, y esa posibilidad era más peligrosa que cualquier ejército enemigo, así que la destruyeron metódicamente, no con un solo golpe brutal, con 5 crueldades diseñadas para desmantelar cada capa de su identidad. Primero la aislaron socialmente, luego la humillaron públicamente, después la torturaron con espera infinita, después la convirtieron en espectáculo, y finalmente la enterraron viva, asegurándose de que su muerte no fuera rápida sino consciente, prolongada, llena de momentos donde podría arrepentirse no de lo que hizo sino de haber nacido, porque ese era el verdadero castigo, no la muerte. La muerte es misericordia comparada con lo que Roma hizo a Cornelia. Roma la obligó a experimentar su propia desaparición en cámara lenta, a sentir cada etapa de su destrucción, a saber exactamente cuánto valía para un imperio que la había adorado durante 3 décadas, nada, menos que nada, un inconveniente que debía ser eliminado para restaurar el orden cósmico. Y cuando finalmente murió, cuando su corazón dio su último latido en esa oscuridad absoluta, Roma declaró que la crisis había terminado, que los dioses estaban satisfechos, que la pureza había sido restaurada. Las cosechas mejoraron esa temporada, la plaga retrocedió, el ejército ganó una batalla, y todos estos eventos fueron interpretados como prueba de que el sacrificio de Cornelia había funcionado, que su muerte había salvado al imperio. Pero la verdad es más simple y más terrible. Las cosechas mejoraron porque el clima cambió, la plaga retrocedió porque las plagas eventualmente lo hacen. El ejército ganó porque los enemigos cometieron errores tácticos. Nada de eso tuvo que ver con una mujer enterrada viva en una cámara de piedra. Pero Roma necesitaba creer la narrativa. Necesitaba creer que el sufrimiento de uno podía salvar a muchos, porque esa creencia justificaba cualquier atrocidad futura, cualquier sacrificio adicional, cualquier nuevo Cornelia que el Estado decidiera que era necesario destruir. Roma no mataba cuerpos, mataba almas para mantener vivo un fuego que ya estaba apagado en sus corazones. Si esta crónica te estremeció, comenta memoria y suscríbete, porque las guerras no terminan con la muerte, terminan cuando se recuerdan,